Indudablemente el tema más importante a nivel mundial es lo que está ocurriendo en la guerra en Medio Oriente, que ya lleva 16 días, a partir de un bombardeo unilateral por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Irán que ha respondido, ha bloqueado el estrecho de Hormuz, ha respondido también atacando a las bases norteamericanas y ha bombardeado también algunas poblaciones de Israel. El conflicto que parecía o que Trump imaginaba como un conflicto relámpago se ha convertido en un problema que afecta ya a tres dimensiones críticas del sistema internacional, que es la seguridad energética, la estabilidad económica y la cohesión política de Occidente. Ha desatado crisis en todas las direcciones. Vamos a analizarlo por parte. En primer lugar, Irán cuenta con el apoyo de inteligencia satelital de China, con el apoyo misilístico de Rusia, obviamente porque además Irán abastece en un 90% el petróleo a China, que es la economía que en este momento más predominancia tiene en el mercado mundial. También es un socio estratégico de Rusia, está dentro del circuito de la ruta de la seda, por lo tanto, las potencias que compiten contra Estados Unidos por el comercio mundial, por el mercado mundial, no van a dejar tirado a Irán, y esto se está notando en la capacidad de resiliencia y resistencia de Irán, digamos, respecto al ataque norteamericano. Casi que la guerra está en un momento empantanado y casi que está sufriendo más las consecuencias desde el punto de vista geoestratégico el propio Estados Unidos que Irán. A las pruebas me remito. El 59% de la población norteamericana rechaza profundamente la guerra, considera que es un gasto inútil, digamos, en un momento donde hay que reactivar la economía. Dentro del Estado profundo norteamericano hay una crisis muy grande, el complejo militar industrial, o sea, los que fabrican armas y petróleo están de parabienes, pero el complejo tecnológico considera que hay que invertir todo ese dinero no en guerra, sino en tratar de picar en punta en lo más importante que hoy domina el mercado mundial, que tiene que ver con la biotecnología, la inteligencia artificial, etcétera. Esta guerra se desarrolla en todos los terrenos, afectando el Pentágono, afectando el Congreso, afectando, digamos, todo lo que es el Estado profundo norteamericano, y se desarrolla en un contexto donde Trump ya venía arrastrando crisis por las rebeliones de los estados provinciales con respecto al ICE y la deportación de los migrantes, venía enfrentando crisis respecto a una inflación que no bajaba y que ahora está subiendo con el aumento del 24% de la gasolina, que ya ha traído un pequeño estallido de la población en Dallas. Venía sufriendo con 7 elecciones consecutivas que había perdido por paliza antes de llegar a la crucial elección intermedia el próximo 3 de noviembre, donde todo indica que podría tener una paliza catastrófica, pero sobre todo muy comprometido con los archivos de Epstein, este agente de un organismo de una potencia internacional que ha utilizado estos archivos como maniobra, mecanismo de extorsión, que bueno, que lo están comprometiendo muchísimo a Trump y a buena parte de la elite, no solamente norteamericana, sino mundial. De los archivos solamente se publicaron 5.000 de los 48.000, pero existe la certeza, no la sospecha, la certeza de que los chinos hackearon esos archivos en marzo de este año, durante el mes de marzo, y además existe la certeza de que Jeffrey Epstein en algún momento quiso venderle estos archivos a Putin y los rusos accedieron a parte de estos archivos, con lo cual además hay una guerra híbrida que se está desarrollando detrás de la guerra real, que es una operación de chantaje, porque lo último que le faltaría a Trump para configurar un cuadro de impeachment político sería que aparezcan videos o imágenes en pedofilia o en trata por parte del presidente norteamericano. Lo único, la frutilla al postre que le falta, digamos, para acelerar su derrumbe y su desgaste, que es completo. De fondo, lo que se está discutiendo en el Estado profundo norteamericano, entre los sectores tecnológicos y los sectores petroleros y armamentísticos, es ¿qué papel va a jugar Estados Unidos en este mundo contemporáneo? Si va a jugar el papel de Inglaterra después del Canal de Suez, el papel de Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, donde se asumió como una potencia importante, pero ya no la hegemónica, o si va a seguir persistiendo en pretender ser una especie de gendarme mundial y superpotencia a la fuerza, rompiendo esquemas de multipolaridad, en el cual las chances que tiene son bastante remotas, y lo más probable es que esto sea como el incendio de Nerón a Roma y cada vez lo desgaste más. Ahora bien,
el desgaste que está teniendo Trump, digamos, a medida que pasan los días, a medida que se prolonga la guerra, obviamente, además de tener consecuencias políticas, sociales, culturales en Estados Unidos, además de tener consecuencias en una especie de circuito centrífugo en Occidente. Italia le quitó el apoyo, España le quitó el apoyo, en la mayoría de las encuestas en los países europeos, por la presión inflacionaria, están abrumadoramente en contra de la guerra. Bueno, en fin, está en un problema grave, digamos, en este momento, Trump, para salir del pantano en el que se metió, y claramente encima está amenazado por la posibilidad de que los rusos y los chinos carpeteen concretamente, o sea, dejen de chantajear y pasen directamente al rubro carpeta, algo que insinuaron en el caso de que Trump intente una invasión terrestre en Irán, la pudrirían con las carpetas, que liquidarían, digamos, las chances de Trump de poder, digamos, sostener su gobernabilidad. Este es el contexto sumamente tenso, sumamente de punto de inflexión que estamos viviendo a nivel mundial y que por supuesto tiene repercusiones directas sobre la Argentina, donde Milei ha optado por ser quizás el aliado más incondicional de Donald Trump, y obviamente la suerte de Milei no va a ser diferente si Trump sigue desgastándose y debilitándose y arrinconándose cada vez más hacia una situación que puede llevarlo al juicio político o a hacer un pato rengo, prácticamente sin poder de alguna manera de cambiar el curso de los acontecimientos. Milei esperaba un apoyo de Trump muy fuerte a nivel Fondo Monetario Internacional para renegociar la deuda. Ante la debilidad creciente que va teniendo el gobierno norteamericano, esto se va complicando, y además se va complicando al calor de la recesión que se está sintiendo fuertemente en la Argentina. Es una buena noticia para la venta de petróleo y para la venta de soja, la guerra en la Argentina, porque obviamente aumenta la cantidad de dólares. Es una mala noticia para el campo, el costo energético que eso significa. Para la población es una noticia toda mala, porque es presión inflacionaria y es de alguna manera pagar el combustible mucho más caro. Y esto se da también en un contexto de crecientes luchas sociales, sindicales y ambientales. Hemos tenido prácticamente una pueblada docente en Catamarca la semana pasada, que la estuvimos cubriendo. También hubo un conflicto que obligó a retroceder al gobierno de Santa Cruz, también con los docentes. También hubo una movilización muy importante en Córdoba, 2 o 3 movilizaciones muy importantes en Jujuy, en el Chaco, de la periferia al centro. Se está empezando a levantar los asalariados, sobre todo los sectores de clase media y media baja, que están, digamos, sintiendo que ya no pueden llegar, digamos, a fin de mes, que cada vez es más imposible vivir, que evidentemente las promesas de Milei de bajar un dígito la inflación son un cuento chino, también lo son las de reactivación industrial, y en el medio una rebelión ambiental muy importante que se está desarrollando y que viene al compás de lo que ya está ocurriendo en Mendoza con la rebelión de un sector importante de la población contra el proyecto extractivista de la minera San Jorge y en defensa del agua. Y en el caso de el intento del gobierno de desproteger, concretamente de cambiar la ley de protección a glaciares, se ha convocado, o se ha forzado a la convocatoria de una audiencia pública en la cual se han anotado, entiendo que casi 50.000 personas, y que en este momento el gobierno está en un brete del cual no sabe cómo salir, y vamos a hablar con alguien que está siguiendo muy cercamente estos acontecimientos para poder explayarnos de alguna manera sobre el mismo. Bueno, pero lo cierto es que la suerte de Milei no solamente está atada a sus propios desastres, que ya son un montón, y a que ya le están picando el boleto con la causa Libra y con los jueces que empiezan a ventilar cosas que antes guardaban entre 7 llaves, sino que además empieza a haber de alguna manera una incertidumbre muy grande respecto al nivel de fortaleza en su gobernabilidad en el caso que se debilite Trump. Las perspectivas en Medio Oriente, ninguna es buena, digamos, para el gobierno de Donald Trump. Lo único que le podrían ofrecer es una salida decorosa del tipo: China se compromete a que Irán no va a fabricar armas nucleares, y Estados Unidos entonces nos cuenta un cuento chino, pero fuera de esa, todas las demás hipótesis que aparecen en el terreno son todas nocivas y todas indicarían que estamos en el fin de la unipolaridad y en el principio de la multipolaridad. El tema es que el tránsito va a ser complejo, va a ser duro, va a ser dramático y obviamente va a tener consecuencias regionales e internacionales
particularmente en la Argentina.